Bueno, Mercedes, nos gustaría que se presente, cómo está constituida su familia. Bueno, yo me llamo María de las Mercedes Brusa, tengo en este momento 2 hijos, 3 nietos, he ido y he vuelto de algunas provincias, pero ya hace muchos años que estoy en la ciudad de Río Cuarto, tengo 77 años y mi lucha en estos últimos 46 años está relacionada con memoria, verdad y justicia. Mis hijos también han participado junto conmigo y después ellos solos por el mismo camino. No sé si algún día me arrepentiré de haberlos inducido, pero creo que no, porque ellos lo han sentido como una causa justa, ¿no? Bueno, mis nietos son completamente distintos los tres. El mayor, que tiene 19 años, estudia ciencias políticas y ya ha hecho contacto para organizarse con Nietes en Córdoba capital. Así que de los tres parece que uno va a continuar este camino por memoria, verdad y justicia. Un camino que, si se quiere, comenzó usted viviéndolo en carne propia con su padre y la detención allá por la década del 50. Claro, mi papá, peronista, viene de Rosario en el año 52 a Río Cuarto, invitado por el intendente Natalio Castaño a participar de este municipio en una actividad que le sorprende a algunos en esta época, que era la secretaría que tenía a su cargo la conexión con los inquilinos. La Cámara de Alquileres se llamaba, dentro de la municipalidad, que era organizar los precios de los alquileres con los dueños, porque siempre estaba ese temor de que Perón le iba a sacar las propiedades a sus dueños y las iba a repartir al pueblo, cosa que nunca ocurrió. Se hicieron muchas obras, planes de vivienda, muchísimos, escuelas, todavía subsisten hasta el día de hoy. Y bueno, papá en el 55 tenía a su cargo en la municipalidad y hubo grandes detenciones porque los acusaban de un movimiento en contra de la Revolución Libertadora. Decían que ellos se habían organizado con armas y demás. Yo recuerdo una anécdota muy triste porque involucró a un amigo de mi familia, un italiano, Ferrari, que tenía una casa de venta de lanas a la vuelta de donde está hoy el Banco de Córdoba, en la plaza, por la calle de Buenos Aires. Y tenía un sótano donde guardaban mercadería, entonces fue la policía a buscarlos, ahí intervino policía de Río Cuarto, policía de la provincia. A mi casa también fue la policía, pero después intervino la federal. Y lo llevaron a este señor Ferraris, que era amigo de mi papá y que lo único que tenía en ese depósito era lana. Y los llevaron a Córdoba. Estuvieron detenidos en la cárcel que hoy ya no existe más, la San Martín. Después, cuando lo llevan por segunda vez, mi mamá estaba sumamente preocupada porque no sabíamos dónde estaba y yo fui con ella y mi hermano, yo tenía 10 años, y recuerdo que estábamos en la Federal y yo lloraba y le agarraba de la pollera y mi mamá levantaba la voz y uno de los policías le dijo: señora, no grite más porque si no la vamos a llevar detenida también a usted. Así que a mí la vida me marcó desde chica en esta lucha, ¿no? Y sobre todo porque el compromiso que papá tenía con el peronismo, que él sentía que era necesario trabajar políticamente para favorecer a la gente que realmente necesitaba vivienda, salud, educación, como hoy seguimos diciendo. y Claro. Bueno, ¿y cómo llegaste al Hospital Posadas? Sí, yo soy maestra egresada del Colegio Cristo Rey en el año 62. Mis padres católicos consideraban importante, valioso, una educación dentro del espíritu cristiano.
me costó mucho a mí el colegio, no por el estudio. Nosotros en esa época rendíamos, en el colegio secundario se rendían trimestrales. Cada 3 meses se rendían todas las materias. Hoy se morirían los chicos. Y bueno, aprobé. Yo nunca me llevé a rendir ni a diciembre ni a marzo ninguna materia, pero yo era de conducta regular. Era muy conversadora, muy revoltosa. Los días sábados nos leían la conducta, cosa espantosa. ¿Cómo pueden haber hecho eso con la gente, con los alumnos? Los sábados teníamos clase. Cuando después ya no hubo clase los sábados, los viernes, en la última hora nos leían la conducta. Yo creo que una sola vez tuve 10. Entonces pasabas vos en el salón de actos, que todavía tiene el Colegio Cristo Rey, Mercedes Brusa, 7. Mercedes Brusa, 8. Y al lado mío se sentaba Leli Bruno, muy estudiosa la Leli, de la familia de los Bruno, médicos de Río Cuarto. Tenían una clínica sobre la calle Constitución, que hoy hay un hotel ahí. Ahí hay una clínica de la familia Bruno. Y Leli era chupa sirio, no hablaba, y amiga de todas las monjas. Y yo le hinchaba las pelotas y le tocaba las cosas y le comentaba. Y la Leli, cállate, cállate, cállate. Y a mí me habían sentado al lado de ella para que yo me encaminara. Pero yo no me encaminé. Bueno, o sea que siempre un poco de rebeldía hubo en mí. Yo lo he analizado y he dicho, yo no, habré sido un poco tímida, no sé, pero no era de las chicas que se quedaban calladas. Si alguna monja hacía alguna vez algo que me parecía que no estaba bien, yo ya estaba ahí parándome y le decía, no, fulana de tal no tuvo nada que ver, y después me ponían las suspensiones a mí. Pero bueno, ya estaba en mí eso, ¿no? Y la carrera de enfermería se plantea en mi vida porque a mí me gustaba la enseñanza para niños discapacitados, pero tenía que ir a Córdoba a estudiar. Y en esa época ir a Córdoba, en el año 63, no. Entonces está la posibilidad de estudiar acá enfermería. Y empiezo la carrera de enfermería con el título de maestra, y estando ya trabajando en enfermería en Río Cuarto, me ofrecen la posibilidad de ir un año a capacitarme a Córdoba y después volver y hacerme cargo del servicio de enfermería del hospital provincial. Que el hospital provincial era el hospital que le llamaban de la calle Cabrera, que es donde hoy está el centro de salud. Bueno, ahí regresé y ahí me hice cargo del servicio de enfermería del hospital. En ese interín conozco al que fue después mi pareja, el padre de mis hijos. Y en el año 71 hago un curso de casi 8 meses de capacitación en salud pública en la Universidad de Buenos Aires, cuyo director era Aldo Neri. Aldo Neri es radical, fue secretario de salud en el gobierno de Alfonsín, y a mí me abrió la cabeza de una manera muy distinta esta cosa de la salud pública, vista desde arriba, no hacia el paciente enfermo del hígado, que no sé ni de dónde viene, ni qué edad tiene, ni cómo se alimenta. Yo empecé a ver ahí una cosa diferente de la salud pública y una práctica que me tocó y que elegí el sur. Yo estuve en un hospital de Ushuaia, que es un hospital zonal, con una compañera que para mí fue valiosísima, que era una compañera uruguaya que venía becada a hacer esta capacitación, que era del Frente Amplio. Y bueno, con ella convivimos casi un mes en el hospital, vivíamos de Río Grande, y vimos la otra cara de Ushuaia. Vimos las estancias en manos de los Menéndez Betti, con los empleados en el año 71 viviendo en barracas, hombres solos, sin familia, que tenían que comprar sus alimentos en la misma almacén que les ofrecía los Menéndez Betti de sus estancias. Los otros compañeros que hacían con nosotros la práctica no quisieron ver la otra cara del sur, pero yo con esta compañera del Frente Amplio, porque el curso de capacitación en administración pública era para todas las personas profesionales que trabajaban en distintas áreas
de salud. Había estadísticos, médicos, trabajadores sociales, enfermeras. Bueno, a mí me tocó con esta persona, que era enfermera, pero del Frente Amplio. Así que yo creo que eso marcó mucho en mi vida. Y cuando yo regreso a Río Cuarto, que estaban en ese momento preparando y querían que nosotros lo hiciéramos, la carrera de enfermería dentro de la universidad, porque yo ya estaba haciendo la licenciatura en la Universidad de Córdoba. Viajaba a las materias de la Universidad de Córdoba. Sale la propuesta del Posadas, que era un concurso abierto. Y allá me fui. Allá estaba mi pareja, hablé con mi familia y bueno, decidí, para mí era la ilusión de mi vida, poder estar en un hospital con el proyecto que el hospital tenía en ese momento, que era de apertura a la comunidad, ampliando su capacidad. Yo tengo acá una fotito, a ver si la traje, a la fotito, esa. No, parece que no la traje. ¿Qué estaba ahí cerca? ¿En la Villa San Carlos? No, ¿La Villa Carlos Gardel? La Villa Carlos Gardel, sí. El Hospital Posadas es un monstruo el hospital. ¿20 hectáreas puede ser que tenía el 20 terreno? hectáreas. Tiene 570, no, eso, no, la foto no la traje. 50.000 metros cubiertos tiene el Hospital Posadas. Es inmenso, inmenso, inmenso. Tiene 4 áreas, bueno, todos lo han visto, el hospital en fotos, en las imágenes son impresionantes. No creí que la había traído, pero no la traje. No, estos son mis documentos del hospital. De la obra social, la libreta sanitaria, completamente distinta estoy ahí. La de mi hijo, cuando nace, pues mis 2 hijos nacen en el hospital. Y gano el concurso con un puntaje altísimo, así que era la felicidad total, ingresar al hospital como supervisora de enfermería, ingreso al hospital. Un hospital que aumenta el número de camas y con un trabajo del equipo de salud, donde había otra vez nutricionistas, trabajadoras sociales, personal de mantenimiento, médicos, jefes de distintas áreas, y tenía un director, que era Rodríguez Otero, Julio César Rodríguez Otero, que era cirujano de mucho prestigio, un hombre venido de Gualeguaychú, que había estudiado medicina en Rosario, que vivía en el chalet del Posadas, dentro del predio, elegido por Asamblea Popular. Es el primer director de hospital, un hospital nacional, elegido por una asamblea popular. Hoy veo el lugar, era como un salón hermoso que tiene, con unas cortinas rojas de terciopelo, se lo ve tal cual. Yo volví una sola vez, en tantos años no pude, no sé si no quise, no pude, no lo sé, pero tengo que volver. No me queda mucho todavía para pensar por qué no vuelvo. Y bueno, trabajamos con la comunidad, se formó una guardería, trabajamos con las escuelas, había una escuela importante con alumnos de primario que vivían hacia atrás del hospital, era abierto, el predio no era cerrado, se cierra después del golpe de Estado. Con los genocidas cierran todo el hospital. Y entonces estaba la Villa Carlos Gardel, que era villa, con casas de lata, con barro, con mucha miseria. Y al lado se había construido hacía 2 o 3 años, Villa Sarmiento le llamaban, construcciones ya definitivas, parecido a lo que sería el IPB primero que se hizo acá en Banda Norte, un poco más pobretón. Pero los compañeros le habían puesto Mariano Pujadas. En el 74 levantaron un monolito, a 2 años de la masacre de Trelew, dijeron al barrio lo vamos a llamar Mariano Pujadas. Ya estaba la AAA
y ya estaban los fachos dando vuelta también por el barrio, volaron el monolito. Volaron el monolito y empezaron las persecuciones de la AAA a compañeros barriales. ¿Qué año? 74. En el año 74, sí. Yo ingresé en el 73. O sea que ya teníamos esa cosa ahí dando vuelta y nosotros ya nos sentíamos como un poco perseguidos. ¿Qué cosas le hacían sentir perseguida? Y, por ejemplo, yo tenía a mi jefa de enfermería que yo la denuncio. Cuando hago la denuncia en la CONADEP, yo la denuncio a Lidia Jayeski, se llamaba. Ella era una mujer, una enfermera profesional que se fijaba en cosas no trascendentales. Lo importante era el uniforme. Ustedes, como supervisoras, tienen que ver el uniforme, que esté la pollera a determinada altura, que no haya tantas visitas, esa cosa de las visitas que molestan, tenemos que hacer respetar esto, aquello, pero las cosas más importantes, que no faltasen medicamentos, que tuviésemos el personal necesario, la ropa de cama, lo que necesita una persona que está internada, ella no estaba para eso. Y nosotros nos dábamos cuenta con 2 supervisoras más, que oh casualidad fuimos las detenidas, las 3, con María Rosa Novillo y Lucía Heredia, que después se fue a Estados Unidos, yo no la vi nunca más. Fuimos las 3 supervisoras detenidas del hospital. Y un día comentamos, no tenemos nada que ver con esto, nosotros sigamos con lo nuestro. Pero ahí estaba, ¿no?, el tema. Incluso con los gremios. ATE era como reivindicativo con el personal y el otro gremio, UPCN, no, era derechoso. A tal punto que yo perdí la posibilidad de ir a ver los restos de Eva que estaban en la Quinta de Olivo. Los restos de Eva Perón estuvieron un tiempo en la Quinta de Olivo porque UPCN nos invita. Y yo dije, ¿yo cómo voy a ir con UPCN? Yo no voy. Me arrepentí toda la vida. O sea que veíamos nosotros ya toda una forma de pensamiento distinta. Algunos compañeros, cuando se hacían algunas asambleas, no querían participar porque los jefes ya le habían dicho que no concurrieran, que no se metieran en política. Cada tanto nos enterábamos de algún enfrentamiento inventado, que habían matado a personas afuera. En esos años lo matan a Julio Troxler, que es un sobreviviente de León Suárez. Él tenía un cargo en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ¿por qué guardo este carné? Porque el 1 de julio del 74, que es el día que muere Perón, yo estaba en el Ministerio de Bienestar Social sacando el carné de matrícula profesional nacional, de enfermería. Y yo me acuerdo que dice una de las empleadas, acaba de morir Perón. Y yo dije, ¿vos me vas a atender o esto se termina? No, yo soy a la última que atiendo. Y yo tengo la sensación, cuando salgo al rato, después hacia la calle, la gente estaba como aturdida, como que no sabía qué iba a pasar, se veía así en las caras de las personas, se encontraban y conversaban, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué viene ahora con la muerte de Perón? Y bueno, vino todo un proceso muy feo, horrible. No pensábamos que iba a terminar así. Yo me acuerdo de una marcha que fuimos con los compañeros, que estaba Perón con la Isabel en la CGT, en el balcón, pero estaba López Rega también, y que le gritábamos, López Rega, López Rega, López Rega, la. Y López Rega medio que se fue para un costado, Perón se enoja, y estaban los compañeros del gremio del cuero, porque había dicho Lanusse, no le va a dar el cuero a Perón para venir. Y tenían un cuero inmenso, iban en la manifestación, ¿no? Y bueno, ya estábamos separados, nosotros separados del proyecto político,
con el gobierno en manos de López Rega y con la muerte de Perón, eso se aceleró muchísimo. En un momento tuvimos que mandar una compañera enfermera a prestar servicios dentro de la Quinta de Olivo, y era terrible, pobrecita, cómo la tenían. Después dijimos, ¿cómo la mandamos? Hubiéramos dicho que no, pero no nos podíamos negar. Le iban a buscar a la casa y la llevaban al trabajo. Y del trabajo la llevaban a la casa. No podía hablar con nadie. Y ella decía que el único que los atendía realmente a Perón era la Isabel y el López Rega, porque ella tampoco lo atendía a Perón. Ella estaba como enfermera ahí. Así que bueno, todo lo que hicieron esa gente ahí adentro. Pero el hospital tuvo su trabajo importante. Yo creo que el colectivo humano que nosotros formamos dentro de salud pública fue valioso, porque logramos dar la atención necesaria a la comunidad y despertar en ellos el interés en concurrir al hospital, porque tenían como temor, es tan bonito el hospital, es tan majestuoso, y ahora lo han arreglado que es una belleza, que la gente de la villa es como que no se animaba a entrar ahí. Y yo, ¿por qué tuve mis 2 hijos ahí? Porque los niños ahí nacían y eran llevados de la panza de la mamá al pecho de la mamá, al lado de ella, al lado mío, al lado de la cama yo tenía a mi hijo. En cambio, en las clínicas privadas estaba el ruminín, llevaban el bebé, se usaba que la madre descansara y el chico estaba allá lejos de la mamá y lo traían cuando la mamá le daba lo amamantaba. Pero yo quería a mi hijo cerca. Y el día que nació Ernesto, mi hijo se llama Ernesto Martín, Ernesto por el Che, Martín por Güemes. Solana se llama Solana Gabriela, Solana porque mi amiga Lucía Heredia, que todavía vive en Estados Unidos, estaba leyendo una novela de Facundo Quiroga y un amante de él se llamaba Solana, dice. Y Gabriela por Gabriela Mistral. Bueno, cuando nació Ernesto, Ernesto nació el 30 de abril del 74, Perón echa a los montoneros de la plaza. Yo estaba escuchando la radio y no me podía despegar de lo político porque era un momento importante. Él no llega a nacer el 1 de mayo, el 30 de abril. Y Guillermo, el papá de los chicos, viene a decirme, fue horrible lo de la plaza, dice, no sé la que se viene ahora, pero fue el día que Perón echa a los montoneros de la plaza. Usted tiene fechas muy, muy presentes. Sí. Si le decimos 28 de marzo del 76, aquella belleza arquitectónica del hospital contrasta con eso que encontraron cuando llegaron. Sí, el hospital fue ocupado. El hospital fue ocupado con tropas del ejército, policía de la provincia y policía federal, intervino aeronáutica, había helicópteros. Yo calculo que ha habido más de 100 soldados alrededor del hospital. Yo el día, a mí me detienen el 30, pero el 28 ya pasó todo eso, y yo ese día tenía Franco. Lo mismo me acerqué al hospital, era un horror ver todo eso. Y el 29, yo salí de trabajar, tenía Franco 2 días, o sea que el 28 y 29 yo no estaba en el hospital. Y me tocaba trabajar el 30. Y viendo todo eso dije, ¿qué hago? Voy, no voy. Ya estaba detenida Lucía Heredia, que era la esposa de Enrique Malamud, el otro director. El hospital tenía 2 directores. El director técnico y el director administrativo. Y ellos fueron a Coordinación Federal. Y digo, yo voy. Y había listas. Uno dice, cuando lo ve así en otros países, confeccionan las listas de personas. Había lista de personas. Y yo estaba en la lista. Yo llevaba a Ernesto conmigo. Supe después de muchos años quién me recibió a mi hijo,
porque yo no recordé nunca más en años quién recibió a mi hijo. Y en la puerta de entrada había personal armado con fusiles y todos estos soldados alrededor, los helicópteros, tanques. El operativo lo hace Briñones, que además estaba en ese momento a cargo de, en la Nación, del área de salud, pero con todas estas fuerzas en conjunto, ¿no? Un hospital saqueado, tomado. Y ya el director había pasado a coordinación, el chalet ya estaba con gente detenida, pero a nosotros no nos llevaron al chalet, nos llevaron a un área de estadística que está en el centro del hospital, en donde está el área administrativa, y ahí ya había personas tiradas en colchones desde hacía 2 días. Y bueno, ahí nos tuvieron y no entendíamos nada, yo no entendía nada. ¿Nadie le explicaba nada? Nadie nos explicaba nada, nadie nos decía nada, nos alcanzaron algo de comer. Recuerdo que esta famosa Lidia Jayeski nos alcanzó una golosina, pero no nos decían nada. A mí me preocupaba Solana, que la traía una vecina porque no tenía lugar en guardería, pero le estaban haciendo un espacio en guardería, porque el hospital tenía guardería para niños. Era un proyecto que existió desde el comienzo del hospital, cuando se empieza a trabajar con este proyecto de salud para todos. También que nosotros tuviéramos esa cubierta el tema de los niños menores que estuvieran cerca nuestro. Así que tenía los 2 chicos, yo no sabía dónde estaban. ¿Y por qué cree usted que su nombre figuraba en la lista? Y son varios los motivos. Yo traje por primera vez una de las hojas de archivo que consiguió Solana, porque yo no viajé, en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde figura mi nombre acá, y donde está por qué ellos marcan el Hospital Posadas. En realidad ellos tenían la idea de que todos éramos subversivos, todos éramos marxistas, todos éramos del Partido Comunista, todos estábamos en contra de la patria. Nosotros trabajáramos el enemigo. Yo creo que más que buscar a la persona fue romper un trabajo colectivo, romper una hegemonía para un bienestar social, que hoy lo seguimos viendo, desgraciadamente, así. No está la persecución, no está la detención, no está la tortura, no está la desaparición, no está el asesinato, pero está lo otro. Está el no poder hacer el bien, no poder hacer las cosas lo mejor con lo que tenemos, para que todos vivamos distinto, ¿no? Y acá dice apreciaciones y conclusiones que surgen de la investigación en desarrollo, porque no lo habían terminado. La investigación, esto es de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La investigación parcial realizada hasta la fecha permite formular algunas apreciaciones sobre el caso Policlínico Posadas. La tarea encarada por esta central de reunión exigió como primer paso sistematizar el cúmulo de informaciones reunidas que en realidad en su gran mayoría supera el nivel de versiones. O sea que ni tampoco lo querés leer porque yo me pongo mal, mira. Son estas dos, no sé quién lo quiere. Es largo. No sé si quieren leerlo, si quieren
Pero es la síntesis que hizo la policía en la investigación nuestra. Sí, dice así: la investigación parcial realizada hasta la fecha permite formular algunas apreciaciones sobre el caso Policlínico Posadas. La tarea encarada por esta central de reunión exigió como primer paso sistematizar el cúmulo de informaciones reunidas, que en realidad en su gran mayoría no supera el nivel de versiones. A medida que se realizaba esta sistematización, se detectó versiones contradictorias, algunas rayadas en un nivel ideológico y que evidenciaba un deficiente nivel de información de quienes la proporcionaban. Sin perjuicio de ello, y a nivel hipótesis de trabajo, se aprecia que en el caso de él y el señor, esta desinformación puede estar inspirada en una dosis a determinar de mala fe. En general, se puede determinar que la actividad desarrollada por el extremismo marxista en el Policlínico Posadas Sellito. se desarrolla en 4 etapas. ¿Qué tal? Primero, hasta junio del 73, incidencia mayor de la actividad sindical, impulsada por el PCA, ¿puede ser? El Partido Comunista Argentino, sí. A través de ATE. ¿Oh? Sí. El segundo punto es que desde junio del 73 hasta el mayo del 74, incidencia de montoneros a través de la digitación de asambleas. Y el tercer punto dice que desde mayo 74 hasta octubre del 75, equilibrio de fuerzas entre el PCA y montoneros, con un nivel superior del primero. Desde octubre del 75 hasta el 76, repliegue de montoneros y lucha sindical del PCA. En el primer periodo del PCA, coherente con su política, solo desarrolla una moderada lucha por lo de reivindicaciones, que en alguna medida interpreta el sentir de la mayoría del personal del Policlínico. O sea que la reivindicación es marxista, para ellos, Claro. es subversivo. Sí, para ellos fue así. Y en la segunda etapa están los montoneros, realizando una política similar a la desarrollada en la mayoría de la administración pública, temas y asambleas, e interpretando hábilmente lo que estaba latente en el personal. Asume el liderazgo desplazando al PCA, que a través de ATE solo acompañaba la gestión de la primera. En la tercera etapa, Montoneros, al perder espacio político a nivel nacional y al tender paulatinamente y a retomar a la clandestinidad, pierde el liderazgo que había ejercido. Así que bueno, y en la cuarta etapa se produce 2 circunstancias convergentes: la autoproscripción de Montoneros y a su paso a la asunción de la dirección del Policlínico por un elemento del López. Eso ya es más adelante. Claro, ya estamos después. Pero lo anterior es el análisis hasta el 76. ¿Usted ya era delegada de ATE? Yo era delegada de ATE. Sí, por eso son varios factores, pero yo no creo que... Yo creo que fue la forma mía de trabajo, fue mi decisión de trabajar con los barrios, la decisión de trabajar con las escuelas, con los chicos, con los docentes, de hacer una enfermería distinta, no la enfermería del uniforme, sino la enfermería que estaba relacionada con las necesidades del paciente. Era muy notoria la diferencia que teníamos las 3, estas supervisoras, con la jefa nuestra. Por eso yo creo que nos han incluido en la lista. Bueno, esa lista también denota la influencia civil en la dictadura, de cómo seguramente mismos compañeros o compañeras de trabajo influenciaron. Han dado cuenta de... Por supuesto que sí, eso sí. ¿Y cómo era trabajar en el día a día, sabiendo por allí o intuyendo que...? Sí, yo después les voy a explicar algo de alguien que tuvo mucha repercusión social en Río Cuarto y que trabajaba en el Posadas. Bueno, a nosotros nos dejan un día ahí, en el área de estadística, y después alguien abre la puerta y dice, los van a trasladar. Nos sacan del hospital
A mí se me ocurrió mirar para arriba un monstruo de la Federal, porque eran todos grandotes, no sé por qué se los elegían así en esa época. Me tapa así la cabeza con un saco que yo llevaba y me dice, no mire a ningún lado, no mire a ningún lado. Y nos suben a un celular. Las 12 personas que entramos en ese celular, salimos las 12 personas. Nosotros tuvimos poco tiempo, no llegamos al mes. Primero pasamos horas arriba del celular, éramos 2 personas en una cabinita. La compañera mía era la esposa de un dirigente de ATE, que nada que ver con política, ella nada, pero era casada con el dirigente de ATE, que ahí en la lista, en las listitas estamos todos, entregan te dejan nada más que tu nombre para que lo veas, ¿no? Lo demás te lo tachan, pero yo por lo que leo de la descripción de la persona, era el dirigente de ATE, por ejemplo, que fue detenido, cómo lo describen. Y no pueden hacer tampoco mucha descripción, pero le inventan una asociación ilícita del año 62 que puede haber influido en él. Bueno. Y nos pasan, supimos que era coordinación federal. Yo creo que ahí nos hacen un simulacro de fusilamiento, porque nosotros sentimos que hacían con las armas cric, 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 y que dicen, ¿con estos qué hacemos? No son ni políticos ni gremiales. Yo dije, acá nos matan. Y yo perdía ya leche porque estaba amamantando. Solana había nacido el 28 de diciembre del 75, así que le daba la teta. Y bueno, de ahí salimos y fuimos a parar a Devoto, no sé a la hora que llegamos. Y en Devoto nos tomaron todos los datos como legales, pero nunca supimos por qué nos detuvieron. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? No llegamos al mes. Y un día llegó la orden de que teníamos libertad. Salimos sin un mango, porque además nos habían robado de todo. En el celular llevamos una cartera, nos habían sacado todo el dinero y otras cosas. Hicimos la denuncia, qué tonto, cuando llegamos a Devoto, de todo lo que nos habían robado. Una médica que estaba en el grupo nuestro de los 12 perdió el bebé. En ese grupo de los 12 estaba el doctor Apesteguía, que era el jefe de terapia intensiva del hospital. Él se fue después a España con su esposa y volvieron al hospital después a trabajar, en Democracia. Algunos de los compañeros volvieron. Nosotros, bueno, yo después llego a mi casa, yo me acuerdo que estuve 2 días sin cambiarme de ropa. El tiempo que estuvimos en Devoto, muy solidarias las compañeras. Devoto ya tenía presas desde la época del 74. Tenía compañeras que eran de las ligas agrarias católicas. Estaba una sobrina de Tato Bores, Laura Borenstein, que vive, que no fue al encuentro en Embalse, pero ella mantiene siempre contactos. Y Tato Bores la iba a visitar. Hacía una cola que tenían que hacer los familiares y iba a visitarla. ¿Y usted recibió visitas? ¿Tuvo esa No posibilidad? no alcancé a nada. Lo único que yo pedía, algo para no perder tanta leche. Y el médico me dijo, bueno, cuando venga la familia, te vamos a hacer una faja fuerte, te van a traer una faja y no vas a perder más la leche. No tuve más leche. ¿Contacto con sus hijos tampoco? No tuve más leche, no. Y no quise tener tampoco nunca más un hijo. Yo creo que todo eso fue muy fuerte para mí. Uno se imagina que puede pasar cosas feas en la vida, pero desde irse a trabajar a un lugar deseado, estar en familia, creer en lo que uno hacía y encontrarse así perseguido, cesanteado, prohibido. A mí me aplicaron la ley de seguridad y prescindibilidad. Yo no pude reingresar al Estado hasta la democracia. Uno queda mal, yo no volví a ser la misma persona, en nada. Gladys Cuervo es también una trabajadora de allí. Sí, ella, Gladys,
es detenida y llevada al chalet. Al chalet. Y ella lo ve a Jorge Reutemann muy malherido. Y tuvo la valentía, ella no fue detenida, fue secuestrada, estuvo unos días secuestrada en un lugar que ella no sabe si era una comisaría, no sabe bien, y después la tiran, la largan, la sueltan. No sabe por qué tampoco, si para que contara la historia, como han hecho con otros detenidos. Y Gladys es una de las primeras que hace la denuncia, yo soy amiga de ella, y vivía virtual, porque ella está en Buenos Aires. Fue una de las primeras que se animó a hablar, y está en el libro Nunca Más, Gladys, porque ella dijo, yo lo vi a Jorge Reutemann mal. Jorge Reutemann es uno de los 12 compañeros desaparecidos del Hospital Posada, que fue secuestrado y se les muere en la tortura en el chalet, que era la casa donde vivía el director, que se usó como centro clandestino de detención. Y va a ser en diciembre 5 años que los restos de Jorge Reutemann aparecieron. Hace 5 años, haciendo una obra en el hospital, ven unos huesos a 25 metros del chalet. Y entonces sospecharon que era de algún detenido desaparecido del hospital, y eran de Jorge Reutemann. Son de los 12, hay 3 médicos desaparecidos. Ella dijo que no volvió nunca más a ser la misma, más allá de que puede contar la historia. No. Y No, cuenta que sufrieron ciertos vejámenes. En sus casos, ¿cómo fue el trato en ese mes de detención? No, dentro de Devoto, en la legalidad, el trato fue el que se puede recibir en una cárcel. Hubo un hecho que a mí me dolió muchísimo, que fue, yo estaba haciendo la licenciatura, pasé de la Universidad de Córdoba a la Universidad de Buenos Aires a hacer la licenciatura de enfermería, me faltaban pocas materias, es otra cosa que no pude terminar en mi vida, quedó inconcluso eso. Y yo tenía una compañera, como otras compañeras, en clase, en la licenciatura, que se dictaba en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Y una mañana en Devoto repartían unos medicamentos, yo me acerco a buscar un medicamento y encuentro que la enfermera que repartía los medicamentos era mi compañera de la licenciatura de enfermería. Yo debería haber vuelto mucho antes a Buenos Aires a buscarla a ella, a buscar otra gente, pero bueno, me quedé acá, tenía a mis padres grandes, los chicos, pero no me olvido yo de esa persona. Esa persona era enfermera en Devoto, en plena dictadura, y era compañera nuestra de la universidad. Ella me dijo, ¿vos acá? Y yo le dije, ¿vos? ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía decirle, no? Yo creo que lo mío, digo siempre, es nada, pero a los compañeros no los dejaron vivir. Yo recuerdo mucho de los compañeros desaparecidos, a Osvaldo Fraga, que era un enfermero de la guardia, un chico buenísimo, que hacía además esos horarios para poder estar con su familia. Yo no sé por qué a Osvaldo Fraga le fueron a buscar a su casa. Yo calculo que entre las cosas que hablan estos monstruos de la policía, de las investigaciones que hicieron, es que pensaron que algunos militantes revolucionarios heridos en algún operativo fueron a parar al Posada. Pero no podía entrar nadie que la policía no lo viese, porque el hospital, un monstruo hospital, tenía una guardia organizada, con los médicos de planta, por ejemplo, que daba ginecología con un médico de planta y 6 residentes, cirugía general con un médico de planta y 6 residentes. Y siempre había un policía ahí. Era imposible que entrara un herido sin que se hiciera la denuncia. Yo creo que puede haber sido eso, porque a Osvaldo Fraga lo llevan van a su casa a buscarlo, y eso fue en el año 77, recién en ese momento. Ya cuando estaba Esteves al frente de... Sí, porque la persecución grande y las desapariciones de los compañeros se da a posteriori de la detención nuestra. Yo
tuve prohibida la entrada, pero cuando yo llego a casa me encuentro que había después llegaron 2 telegramas acá a mi casa donde me advirtieron que yo no me podía ir, que yo me tenía que quedar, eso me lo advirtieron. Y mi mamá llevaba a Solana y Ernesto al hospital porque yo no podía entrar, pero me mandan 2 telegramas. Uno para que copiara, para que me entregaban las resoluciones, y el otro donde me hacen una entrevista. Yo nunca voy a entender qué entrevista era, y me dijeron, ¿usted por qué cree que la detuvieron? En el mismo hospital un tipo me hace esa pregunta. Y yo me acuerdo que le dije, porque mi jefa me puso en una lista. Es lo que yo me acuerdo que le dije, pues no sé qué le puede haber dicho, ¿no? No le voy a decir yo milito en el Partido Justicialista, formo parte de una unidad básica acá de AEDO, eso no se lo dije. Claro. Pero por eso está la circunstancia que yo militaba en una unidad básica, trabajaba en este proyecto de hospital para todos y además era delegada de arte. Y el padre de mis hijos sí tenía militancia política también, que la policía acá en el informe lo dice. Dice, no pudimos sacar ningún dato de él, que ella nos lo dice. Yo no hablo de nadie, porque hay un operativo en mi casa en junio, en Buenos Aires, buscándolo a Julio Guillermo López, el padre de mi hijo, que yo ya no vivía con él por una cuestión personal, no política. Personal, exclusivamente. Y bueno, corríamos peligro de que nos llevaran de nuevo a todos. Estaba mi mamá, mi papá, mis 2 niños y yo. ¿Y cómo era vivir así? Era un espanto, Era abrir la puerta, abrir la ventana, mirar a ver si había alguien distinto en la cuadra. ¿El famoso incilio es ese? El famoso incilio, sí. Y yo lo viví también cuando vine acá. Cuando yo regresé, que estaba prohibida, dos amigas me dijeron, no vengas a casa. No vengas a casa. Y otra, con la que yo a veces salía, me dijo, no hables del tema. Yo creo que eso hizo que con mi familia uno se encapsulara. Empezamos a vivir para adentro, para nosotros, ¿no? Porque uno siente el rechazo de los otros, ¿no? La hija justamente de Gladys Cuervo dijo que su madre nunca volvió a ser lo que era. De hecho, cuando llegó, la primera imagen, cuando volvió de la detención, vio casi un cadáver viviente y que incluso le costó mucho recobrar la relación con los seres queridos. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se contuvieron en esa trama familiar para sobrellevar semejante momento? Bueno, con mi mamá y mi papá, una entereza total. Cuando el allanamiento en junio, buscándolo a Guillermo en casa, se llevaron todos los libros, dijeron, estos son todos peronistas, ¿a usted le parece? Dice mi papá. Pero tan bestia los tipos, tan bestia, que teníamos un cuadro inmenso de Tupac Amaru. Quedó el cuadro de Tupac, ni se enteraron que era Tupac Amaru. Y mi mamá dijo, ¿para qué lo buscan? Porque él estaba relacionado con salud. Había sido estudiante de medicina. Y entonces dice, él le ha dado asistencia a guerrilleros. ¿Y qué le van a hacer? Le dice mi mamá. Y ustedes saben lo que hacemos con él. Entonces nos llevan a todos. Digo yo, ay, mi madre, qué horror, ¿cómo va a decir eso? Y no nos llevaron, no sé por qué no nos llevaron. No, hasta el día de hoy no sé cómo nos llevaron a todos, no sé. Pero es así, uno hace, queda para adentro. Y yo volví a ser perseguida en democracia. Porque cuando puedo reingresar, trabajaba en el dispensario del acordeón, dispensario 8, al lado de la familia Flores, cuyo papá había sido detenido. Razón por la cual en un momento hacen una nota y decían que yo tenía una relación especial con la familia que entraba al dispensario, en democracia, por una jefa también. Y
pasa un día Pipón Giuliani, que estaba en el Puntal, a hacer una entrevista. Entonces me pregunta cómo estaban las cosas, cómo era la gente, qué necesidades había. Yo dije, me dice, ¿hay niños desnutridos? Hay niños desnutridos. Estaba Abella intendente. Entonces sale en el diario, la enfermera del dispensario 8 dice que hay niños desnutridos. Entonces me quieren poner una sanción disciplinaria, porque había un decreto, era de la época de Biglione, que prohibía al personal hacer declaraciones del estado de salud o de decir nada. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, otra vez la historia de la persecuta. Lo busqué busqué un abogado que me ayudara, Azócar, y Azócar dice, vos no me faltás a la verdad, hay niños desnutridos, así que esta la vamos a sacar bien. Y bueno, no me pudieron poner medidas disciplinarias, pero Abella, porque era un estúpido, ni siquiera leyó que lo que me ponía como sanción era una cosa del gobierno anterior, estábamos en democracia. Y bueno, con esa jefa que es Sonia Asís, que hoy ya está jubilada, que llegó a directora del área de enfermería, tuve muchos problemas, porque yo creo que yo fui siempre un poco más allá de lo legal, más allá de lo que se puede. Yo vivía cerca del dispensario, en una quinta vivíamos con mis padres, tenía un viejo auto, un Ditela, y la gente a veces venía del barrio porque no había nada para comunicarse en esos años, estamos hablando del 84, no había teléfono, no había nada. Entonces venían a casa, me buscaban y yo a veces iba o a la casa de ellos, o he trasladado a mujeres embarazadas al hospital también. Y una vez abro un dispensario un sábado a la mañana, que no se usaba el dispensario el sábado a la mañana, sin permiso de nadie para hacer una nebulización. Otra vez. Está bien, yo no cumplía las reglas, pero tampoco nadie me entendía que por qué yo no lo podía hacer a eso. No estaba permitido. O sea que en salud seguimos trabajando con algunas cuestiones que son legales para algunos, pero que no favorecen para nada al paciente, ¿no? Y hoy en día puede hablar estos temas con su familia, con sus hijos, seguramente. Estaba pendiente eso de la familia. Sí, yo antes había conversado con vos que yo tengo un hermano militar. Mi hermano es profesor de educación física, incorporado al ejército, es teniente coronel. Cuando a mí me detienen, me preguntan todos los datos, mi hermano cae en la volteada. Pero a él le sirvió para que después en democracia, cuando yo buscaba en las listas que no estuviera mi hermano, él no estaba. A él lo castigan, entonces lo sacan de su actividad con los soldados, digamos, con educación física, y lo mandan a una actividad con los civiles, para que no estuviese en contacto con militares, con soldados específicamente, castigados. Entonces yo le suelo decir, mirá, vos te salvaste también por mí. Pero tenemos grandes discusiones, ha sido una separación grande que hubo en la familia, es imposible, con algunas primas también fue lo mismo, yo hay primas que no vi nunca más. Uno dice, no puede ser, ¿no?, que esto produzca la grieta. Pero fue muy feo, porque yo soy siempre yo, no soy distinta. Pero lo que me pasó hizo que los otros me vieran diferente. Y hasta el día de hoy. Yo vivo en ese barrio hace 32 años, algunos conocen mi historia y jamás me preguntan nada. Yo le he contado, pero nunca me preguntaron nada. Ni cómo te sentís, ni nada, ni una palabra, como de eso no se habla, ¿no? A tantos años. De alguna manera es lo que pretendía la dictadura, que era, además de imponer un régimen desaparecernos y romper los tejidos sociales, digamos, que de alguna manera al día de hoy continúa. Usted lo dice que en la actualidad, de alguna manera, estas miradas sobre usted con prejuicios, como el famoso, tristemente famoso, algo habrá hecho. Bueno, vos que estás en el PEAN, yo te cuento que en el PEAN, cuando pusimos los arbolitos hace 2 años acá, que las profesoras
lo aceptaron las de vegetales y Gabriela también. Las compañeras de vegetales estaban enojadas, algunas, y ni un comentario, ni un solo comentario. Qué importante que por la memoria pongan los arbolitos. Ni un comentario. Vegetales del PEAN que lleva 20 años. O sea que en 20 años la universidad tampoco pudo abrir a la gente que va a los talleres, que ya tiene una vida hecha o deshecha, no sé, algo relacionado con la memoria, ¿no? Yo lo he hablado con Gabriela, esto lo he hablado también. Es así. Es una disputa que todavía hay que seguir dando en materia Yo simbólica. creo que sí. Y el negacionismo que existe hoy, terrible. Y en la universidad lo vemos con los docentes, no solamente en la Universidad de Río Cuarto, en otras universidades también. En los funcionarios. Bueno, por eso está bueno, digamos, que su hijo continúe, digamos, con el tema de concientizar un poco a la gente de todo lo que ha pasado. Esta es una foto de los chicos de hijos, es del año, no tiene la fecha, cuando fue el caso Bonahora, que es un caso de gatillo fácil, en el 98. Está el hermano de Sergio Bonahora, que es nieto de apellido, no sé si recuerdan el caso Bonahora. Río Cuarto tiene dos casos muy famosos no se llama, no se dice, muy emblemáticos. El caso del chico González, el estudiante de la universidad que lo matan, ya va a ser más de 20 años. No sé cuántos años, me parece que fue 30 años ya. Casi 30. Que lo matan porque estaban borrachos los policías y perseguían a un ladrón que nada que ver, no sé si perseguían a un ladrón o a quién, pero el chico venía en su camioneta de estudiar y le pegan unos tiros y lo matan. Y el caso Bonahora es un caso que lo tomó Hijos. Acá estaba el paredón. Este es Gabriel Flores, hijo de Roberto Flores, hermano de María. Este es el Bugui, el Luciano Giuliani, este es nieto, hermano de Bonahora, este es Ernesto, mi hijo, y este es Solana, mi hijo. Y esta es una frase famosa que se usa. Era la época del comienzo de Hijos. Y el caso Bonahora es un caso que él se asusta, la policía le dice alto y corre y le pegan unos tiros en la espalda y lo matan. Pero había vecinos que fueron testigos y lo más espantoso que hacen es sacar un arma que tenían guardada, que era de otro procedimiento, y se la ponen en la mano a Bonahora. Como pasó con el pibito Blas Correa. Claro, que le alcanzan a poner el arma. Y le implantan, intentan implantarle un arma. ¿Sabe que me quedé, Mercedes, pensando que al principio usted decía que no volvió más al Posada? Una sola vez fui al comienzo de democracia y no volví más. Yo he pedido a mis hijos que mis cenizas las desparramen por el hospital. Yo fui muy feliz en el hospital. Pero los compañeros no merecían eso. Eran 11 al principio, pero después se detecta que había una Viviana Micucci, bibliotecaria que era de Sonosa Hispanoamericana. Sonosa Hispanoamericana estaba en el alto, en un ala. Ellos no tenían nada que ver con nosotros. Nosotros decíamos estos yanquis de miércoles, sabíamos decir, porque eran muchos extranjeros, pero no se implicaban para nada en lo del hospital. Pero desaparece una bibliotecaria de ellos, de Sonosa Hispanoamericana, entonces se le incluye en el listado también de los desaparecidos del Hospital Posada. Pero digo, fui feliz porque, bueno, yo estaba con mi pareja que amaba en ese momento, con mis hijos, que los amo, fueron traídos al mundo con mucho amor, y además haciendo algo que yo he querido siempre, que fue mi profesión. Lo de archivología apareció muchos años después, por otras razones. ¿Y sus hijos volvieron al Posada o no? Sí, Solana es la que más ha estado en el Posada, y Solana se pudo encontrar con familiares de Josefina Pedemonte, que es una desaparecida, que era docente,
que trabajaba en la guardería, que ella la lleva a Solana a su casa hasta que vienen mis padres de Río Cuarto y demás. Sí, ella es la que más ha estado implicada en el tema de los derechos humanos. Solana milita en el Partido Comunista desde los 18 años. Así que lleva toda una vida en esto. Y este es mi presentación mi currículum, que está en la ESMA. Esto lo retiré yo de la ESMA, del archivo, es la presentación de la CONADET con el número y todas las notas que se fueron agregando. Lo triste, además de todo esto, es que yo figuro que fui indemnizada, pero nadie se enteró. Tendría que haber hecho un juicio, haber hecho todo eso, pero no pude en ese momento. Eran demasiadas cosas para resolver. Yo siempre estuve al lado de mis padres grandes, mis hijos, ya sin la pareja, sin el padre de mis hijos. Entonces, hacer todo un juicio por esto, pero yo lo cuento porque es real. Figuro como indemnizada. Acá lo dice, pero ¿y la indemnización de qué? Encima hay que lidiar con estas cosas también, ¿no? Porque Sí. debe ser todo tan complejo de procesar ese dolor. Aparte de, primero el cuerpo, ustedes han puesto el cuerpo, detenidas. Yo todavía no puedo asimilar esto de entregar su hijo a alguien e irse detenida. Eso debe haber sido que ha marcado su vida seguramente. Por supuesto que sí. Cómo nosotros después cuidábamos a los chicos. La obsesión que yo tenía con los chicos después era terrible, terrible. En un momento en Buenos Aires hubo una pareja que viene y se ofrece a sacar una foto. Yo me acuerdo que la miré a mi mamá y yo dije, mamá, bueno, digo, una foto. Pues yo decía, vienen a ver cómo estamos, si nos fuimos. Así que le sacaron una fotito a los chicos, a los dos, y quedaron en volver, por ejemplo, a la semana. Volvieron a la semana, nos dejaron 3 o 4 fotitos, elegimos la fotito y no volvieron nunca más. Esa era gente que venía a controlar. Después mi papá, que más salía, yo trataba de explicarle dónde vivía la gente que yo conocía que no fuera a mi casa. Alcanzaron a una compañera supervisora que nada que ver con política, pero era muy buena persona, trabajaba en 2 lugares, me llevó una bolsa con pañales, con alimentos, yo no cobraba nada. Y otra persona más del barrio, Mariano Pujada, que nunca pudo llamarse Mariano Pujada, hoy se llama todo Villa Carlos Gardel. Qué terrible, ¿no? Y además debe estar totalmente deteriorado, ampliado, más villa. Y también llega a casa y le dije, tratá de no venir porque no sabemos si hay gente, no hay gente que controla, los pueden detener. Sí. Ahora pienso en la imagen del Posadas y es un ícono de la vida. Un hospital se defiende la vida a rajatabla, pero ha sido también un centro de exterminio, el Posadas, a partir de lo que hicieron en el chalet. En su recuerdo, uno se la ve emocionarse cuando recuerda cuando trabajaba, el proyecto social que tenía el hospital, pero por ahí pasan las imágenes también del reencuentro con la SWAT dando vueltas por... No los vi yo a ellos. ¿No llegó a verlos? No, yo lo que alcancé a ver es todo el copamiento del hospital. El copamiento, los soldados, los helicópteros. Militar, no este grupo... No. Era paramilitar este grupo, ¿no? Sí, era paramilitar. Los soldados, las camionetas, la policía, todo eso sí. Yo sueño a veces que voy caminando por el hospital y camino y camino. Son sueños que me aparecen siempre en mi vida. Pero yo reitero, no me arrepiento de haber estado, de haber participado de algo que fue único. El hospital era modelo en Sudamérica.
en el momento que nosotros entramos, cuando se amplió el número de personas, de personal, la especialidad que más hacían, que hasta hoy sigue siendo sumamente importante, es gastroenterología. Lo demás no. Después empezaron a habilitar, se dio prioridad a tocoginecología y materno-infancia. Yo era supervisora de esas áreas y además tenía la docencia. Teníamos un curso de auxiliares de enfermería y yo era docente, daba salud pública, que era lo mío, ¿no? ¿Y qué sintió en 2017 cuando Luis Muiña, integrante de este grupo, recibió el beneficio del 2x1? Que no lo recibió porque fue... Al final claro, no, claro, al final por la toda movilización la popular, sí, pero que una justicia haya habilitado... Sí, que... inadmisible eso. El genocida, nosotros siempre decimos, lo único que puede recibir es la cárcel, nada más. Uno piensa cuánta gente está caminando al lado de uno, ¿no? Que es un genocida. Siempre uno ha tratado de ver al enemigo y con la vara de la justicia. Yo creo que la justicia, aunque no tengamos justicia, pero uno todavía tiene esa esperanza de que es la única vara que a uno le da tranquilidad, porque lo han vivido las madres con amor, tomando a los 30.000 como hijos, no con sus hijos solo desaparecidos o sus hijas, sino los 30.000, lo han vivido los familiares, los expresos, los hijos. Los hijos no han tenido más que los escraches, que pueden haber sido un poco más violentos. O alguna vez cuando empezaron los juicios que se sacaron la camisa de arriba y tenían la remera de hijos puesta abajo, que son imágenes fuertes, fuertes. Pero nunca decir yo voy y le voy a pegar un tiro a ese tipo que es un genocida. O le voy a pegar, o le voy a poner una bomba. Nunca la violencia que ellos ejercieron, siempre a través de la justicia. ¿La reparación es que en algunos casos hayan fallecido en cárceles comunes? Sí, porque algunos tuvieron el privilegio de no, de no ser ni siquiera condenados. Entre ellos Videla, sí, que muere preso. Y yo creo que quien debería estar presa es Isabelita. Yo creo que Isabel, expresidenta, fue responsable porque avaló a la AAA. Me parece que fuimos demasiado bondadosos los argentinos con ella. López Rega sí hubiera sido juzgado, pero el daño que ha hecho la AAA es imperdonable. La violencia con que ellos han actuado. Acá lo estamos viviendo con la causa Gutiérrez, con todo lo que se ha investigado. El derecho a la vida que ellos tomaron. El derecho a la vida por pensar diferente, por querer un país distinto. Por eso duele que los compañeros hayan perdido su vida por algo, por un ideal que uno todavía sigue en el camino luchando. Es doloroso, porque eran jóvenes, con sus familias, con sus estudios, con sus amores, con sus ganas de vida, y no tuvieron nada de eso, no lo dejaron vivir. Por eso uno sigue estando acá, yo un poco menos, porque la salud no me ha acompañado mucho, pero el hecho de tener la casa de la memoria, con el muro de la memoria, la posibilidad de explicarles a los chicos la historia que vivimos, que no se repita, que no está mal que peleemos por el ideal para que todos estemos mejor, porque no peleamos por nosotros, peleamos por todos. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Ellos dieron la vida por todos, no por ellos. Y bueno, la lucha de las madres que van desapareciendo, ya van quedando pocas. El coraje, por ejemplo, de Eve, que ha sido tan controvertida la Eve, pero uno la escucha y lo que dice es valioso, es importante.
no agachemos la cabeza, sigamos peleando. No sé, Laura, pero en lo personal, por último, usted dijo que bueno, la mayoría coinciden que son personas distintas después de aquella experiencia a lo que son hoy, sí. con todo lo que pasó, con la cantidad de agua que pasó debajo del puente en este río. Hoy, ¿cómo se definiría? Al principio comentó diciendo que era esa mujer entusiasta, amante maestra, amante de la enfermería, de aquel proyecto. Bueno, yo hoy, amo la vida, amo lo que he hecho, creo todavía en que pueda llegar a ver una sociedad que viva un poco mejor de lo que hemos vivido nosotros, que las esperanzas no se deben perder. Yo soy bastante optimista, porque hay cosas que yo no creí que nunca iba a haber, como el adelanto técnico o la ciencia, sin la cual a lo mejor no estaría con vida, con toda la enfermedad que tengo. Nos faltan esos otros pasos, ¿no? Confío, espero, porque si no es la muerte de todos. Es como no cuidamos la naturaleza y ¿qué nos espera? Es así. Ojalá las generaciones futuras tengan la posibilidad de vivir en un mundo un poco más tranquilo, más acogedor, con más alegría, que no tengamos tanto resentimiento, que no cerremos la puerta y digamos yo me quedo en casa. El egoísmo, yo creo que ha avanzado mucho el egoísmo. El tema de la pandemia de estos años también nos ha hecho bastante cerrados. Y cómo cuesta abrir, pero siempre tengo la esperanza yo. Yo en el barrio, por ejemplo, hace 32 años que vivo y trato de con otras viejas, porque digo somos viejas, ya de dar el ejemplo, limpiar, poner la florcita. No sé si alguno nos seguirá, pero hasta que yo tenga el último aliento en mi vida voy a seguir con eso, ¿viste? Mejorar el espacio donde vivo, porque yo no puedo cerrar la puerta y me olvido que tengo un espacio común. Tengo un espacio común, tengo un río enfrente. Es maravilloso el lugar donde vivo, pero es como que la gente no se da cuenta que tiene eso así hermoso ahí cerca, ¿no? No lo cuida. Pero no pierdo las esperanzas. Y bueno, así he criado a mi familia, ellos también aman la vida, son buenas personas, no tendrán económicamente un buen pasar, están bien, pero son solidarios, así que yo estoy muy contento con ellos, porque son buenas personas. Siento que son personas útiles y eso es lo más valioso para mí, ¿no? Y el día que se vaya de esta vida, dentro de muchísimo tiempo, se va a ir tranquila porque está sembrando la semilla de la memoria, que es lo que de alguna manera va a permitir que Sí. todo sea más amigable en este mundo tan Así desigual. es, sí. El tema de la memoria es importante. No podemos ir hacia adelante si nosotros dejamos de lado todo lo que hemos pasado. Lo que pasó lo tiene que conocer la gente para que no vuelva a pasar. Y a mí me ha ayudado mucho todos estos años trabajar en el tema de derechos humanos, aunque no me hayan entendido, aunque me hayan cuestionado, aunque en el PEAN me miren así mal. Pero bueno, es lo mío, yo no puedo cambiar. No, y este es un espacio muy importante, el hecho de estar aquí para poder Sí. seguir transmitiendo lo que pasó, ¿no es cierto? Que nunca Sí, se ha y olvidado. es una suerte que haya gente joven que siga en este camino, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Un gustazo.